Hermanos de la Iglesia de Madero, los abrazo a la distancia y doy gracias a mi Dios, pues me complace mucho la invitación que el hermano Daniel García Puente, presidente de la Junta de Oficiales de esta querida iglesia, me hizo de compartir con ustedes la palabra de Dios. Porque confío en que el Señor es fiel a sus promesas, sé que el mensaje de su palabra no volverá a él vacía, pues por medio de ella Dios toca las mentes y los corazones de quienes la escuchan con atención y obediencia. Esta es una congregación muy grande, hermanos, y bendito sea Dios, a Dios por ello, pues hay gran variedad y calidad de recursos humanos, y esta es la oportunidad que nos da el comienzo de otro año para un poquito y analizar de verdad como iglesia estamos cumpliendo con el deseo y las palabras del Señor Jesús, cuando dijo en Juan 13, del 1 al 15, las siguientes palabras. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Al comenzar cada año, hermanos, hacemos una lista de propósitos nuevos para ser mejores en todo sentido y evitar aquello que hicimos mal o que simplemente no hicimos pues lo que deberíamos de haber hecho. Hoy probablemente, como hacemos cada año, pudiéramos incluir en nuestros propósitos personales o como iglesia el de marcar la diferencia. ¿A qué me refiero con este propósito? Al deseo ferviente de imitar a Jesús, que dejando de lado su trono al lado del Padre, vino a este mundo tomando la naturaleza de siervo. Sí, hermanos, dejó todo por amor a nosotros que andábamos en las tinieblas del pecado. Y aunque sabía esto, no dudó en venir. No vino como Rey de Reyes y Señor de Señores, no, Él vino no vino para ser servido, sino para servir. La Iglesia de Madero quiere marcar la diferencia como lo hizo el Señor Jesús. Lo primero que hay que hacer, hermanos, es imitar a Jesús.
Tomemos la toalla y seamos siervos. Nuestro Salvador, nuestro Creador, tomó la naturaleza de siervo y dijo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Si incluso Él, Dios hecho carne, está dispuesto a servir, nosotros sus seguidores también debemos ser siervos dispuestos a servir en cualquier momento, pero de manera que glorifique a Dios, que nuestras acciones le alaben y den testimonio de Él. ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de servicio de Cristo? ¿A quién puedo servir hoy? Hay una bendición especial para los que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característico de Cristo, sino que también van más allá y lo imitan, cumpliendo así su deseo, porque Él así lo expresó, que hagamos lo mismo que Él hizo con sus discípulos. Entendemos por cristiano verdadero aquel que es congruente en su decir con su hacer. Como cristianos tenemos la responsabilidad de aprender, llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, creer en Cristo como nuestro Salvador y Maestro, practicar sus enseñanzas en nuestro diario vivir, dar ayuda a nuestros hermanos o pedir ayuda cuando la necesitemos, dar testimonio de nuestra fe en Cristo y también con la hermandad que debe de haber en nuestra familia espiritual y así marcar la diferencia entre nosotros y este mundo. Pero primero, veamos, Jesús, ¿qué es? ¿Maestro, Señor y siervo? Sabemos por la narración bíblica que Jesús se apartó de su ministerio público antes de la fiesta de la Pascua y se reunió solamente con los suyos, esto es, con sus discípulos en el aposento alto, con la finalidad de prepararlos. Jesús sabía, porque así lo dice la palabra de Dios, que su hora había llegado y pasaría de este mundo al Padre, pero amaba a los suyos y quería darles seguridad, confianza y fortaleza para que lo que inminentemente sucedería, que representaba una dura prueba para él y los suyos, no los hiciera tambalear. También quería hacerles saber lo que él haría al ascender al Padre y lo que ellos deberían hacer aquí en la tierra sin su presencia física. Al analizar, hermanos, este pasaje bíblico, base de mi mensaje a ustedes, encontramos que probablemente los discípulos llegaron cuando la cena ya estaba acabada en su preparación o ya estaba lista para ser servida y disfrutarla, como entendemos en otras traducciones. Imaginemos que ellos, los discípulos, llegaron en grupos de 2 o 3, hablando entre ellos en voz alta, riéndose, comentando felizmente. Eran hombres de Galilea, la mayoría. Eran hombres de mar, otros pocos hombres de la ciudad, y un par de ellos eran hombres de armas tomar. Todos eran discípulos del Maestro, hacedor de prodigios y milagros, quien se llamaba Jesús. Varios ingresaron al mismo tiempo al aposento alto de una casa en Jerusalén donde habían estado antes. Jesús también entró y estaba en medio de ellos. En unos minutos todos se habían reunido en la sala rectangular que tenía un techo bajo. Sin embargo, de repente algo cambió. Gestos faciales que hasta hace poco estaban animados, riéndose, hablando, de pronto reflejaron incertidumbre e incomodidad. Fueron que faltaba algo muy importante. Y aunque nadie lo mencionó, todos enfrentaron el mismo dilema. Todos sintieron la misma ansiedad desconcertante. Es que, hermanos, las calles
Los callejones por donde caminaron los discípulos para llegar al aposento alto no estaban pavimentados. De hecho, las calles con asfalto eran poco comunes en el tiempo de Jesús. La mayoría eran caminos de tierra apisonada, cubiertos con una capa gruesa de polvo. Imagínense el barro cuando llovía. Por eso, la costumbre judía dictaba que el anfitrión de la casa colocara un esclavo al lado de la puerta para lavar los pies de las visitas que iban llegando. El siervo se arrodillaba con una jarra llena de agua, una palangana o bandeja y una toalla. Lavaba los pies de todos los invitados, quitaba toda la tierra, el polvo, el barro para que pudieran ingresar a la casa. Dejaban los zapatos y las sandalias al pie de la puerta. Si el dueño de la casa no podía conseguir un esclavo, la costumbre era que uno de los invitados se ofrecería gentilmente a hacer las veces de siervo y lavaría los pies de todas las personas que llegaran después que él. Para ellos, entrar a una sala de banquetes como el aposento alto sin lavarse los pies era como en nuestra época entrar a un restaurante descalzo y sin camisa. Era en contra de las normas sociales de cortesía. Y aunque nadie lo mencionó, todos los discípulos se enfrentaron al mismo dilema. Alguien debería ocuparse de lavar los pies. En medio de la conversación incómoda, Jesús, su maestro, su rabí, fue silenciosamente a la mesa que estaba rodeada con 13 sofás, como los rayos de una rueda de bicicleta, y tomó su lugar, inclinándose sobre un codo, de tal manera que podía ver a los 12 que había escogido. Luego, los 12 lentamente tomaron sus lugares en los demás sofás alrededor de la mesa, dejando la jarra con agua, la palangana y la toalla al lado de la puerta sin tocarlas. La mesa estaba organizada con los platos, los vasos y todo lo que se necesitaba para disfrutar del banquete. La fragancia del cordero asado junto con las especias y el pan se mezcló con el olor de los pies sucios. Unos minutos pasaron mientras el último hombre tomó el sofá que había quedado libre. Jesús, el Maestro y Señor, sin decir una palabra, se retiró de su lugar y silenciosamente se quitó la túnica que era su ropa exterior. Le habría estorbado y tomando una toalla, ciñóse, tomando así el vestido de siervo. Y con la jarra y la bandeja en las manos, se arrodilló delante de los pies del primer discípulo. Se hizo silencio, pues todos callaron. Jesús, de rodillas, lentamente, con mucho amor, comenzó a lavar los pies de cada uno de sus seguidores, mientras todos lo miraban fijamente. Sí, hermanos, los discípulos estaban sin palabras. Y Pedro, me imagino, que muy indignado, viendo a su maestro desempeñar la tarea de esclavo, regando el agua de la jarra encima de cada par de pies, dejando que la palangana recolectara el agua y la tierra que se derramaba, y lavando y secando los pies de ellos con la toalla, paciente y humildemente. Sin duda, lavó los pies de Judas igual que a los demás. Jesús fue al siguiente sofá donde Pedro estaba sentado. Imagino que Pedro, obviamente molesto, recogió sus pies y dijo: Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús tal vez extendió la mano para jalar los pies de Pedro y le dijo: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Jesús, notando el orgullo de Pedro disfrazado como humildad, fijó la mirada en sus ojos y dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro, comprendiendo lo que acababa de escuchar, respondió diciendo:
Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús nuevamente miró los pies de Pedro y tiernamente los tomó para continuar la tarea. Pedro debe de haber recordado esta lección de humildad años más tarde, hermanos, cuando escribió en 1 de Pedro 5, del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hoy en día, hermanos, demasiados cristianos están luchando por reconocimiento y una posición, y necesitan recordar esta lección de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego, Jesús se refirió a la costumbre de aquella época de bañarse antes de ir a un banquete, para solo tener que lavarse los pies a fin de llegar al encuentro. En el versículo 10 de Juan 13 leemos: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y dijo: ustedes ya están limpios, aunque no todos. Se refirió a Judas porque ya sabía quién le iba a traicionar, y luego lavó sus pies. Jesús continuó con su tarea hasta que hubo lavado los pies de los 12 y luego dejó la jarra, la toalla y la palangana al lado de la puerta. Después el Señor regresó a su puesto alrededor de la mesa. Mirando a todos los discípulos, les preguntó: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Antes de que alguien pudiera contestar, continuó diciendo: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que lo hagan como yo lo he hecho con ustedes. Mientras Jesús decía esas palabras, cada discípulo vergonzosamente recordaba el momento cuando llegó al aposento alto y, anteponiendo su orgullo, no se ofreció. Cuando se dieron cuenta de que no había un esclavo y había una necesidad grande de tomar la jarra y la toalla y hacer lo que su maestro y señor acababa de hacer. Esto, hermanos, es en esencia lo que aconteció en Juan 13. Jesús, el maestro de maestros, el señor de señores, tomó la naturaleza de siervo, de esclavo, y lavó los pies de sus propios seguidores, los pies de su propia creación. Dentro de la congregación, hermanos, hay muchos miembros con diferentes ocupaciones o profesiones. Algunos son líderes, otros no, que colaboran con su servicio para edificar la iglesia y hacerla madurar. Su servicio está henchido de amor hacia la obra del Señor. Dios los siga bendiciendo y usando para la extensión de su reino aquí en la tierra. Y ahora, hermanos, analicemos si de verdad imitamos a nuestro Señor y Salvador. Si como Él, nuestro servicio está lleno de amor, en respuesta agradecida por lo que Él hizo por nosotros. Y preguntémonos: ¿por qué lavó los pies de sus discípulos? ¿Era por limpieza o por algo más profundo? Las preguntas que me surgen cuando leo esta historia son: ¿por qué Jesús se humilló así? ¿Por qué estaba dispuesto a hacer algo que en esta cultura era la tarea solamente de un esclavo? ¿Era por la limpieza o por algo más profundo? Veamos. Yo creo que necesitamos tomar la historia, primero, muy literal. Jesús lavó los pies porque era una necesidad. Los pies estaban sucios y necesitaban lavarlos. Jesús dijo: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.
les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Literalmente, Jesús quería que sus discípulos lavaran los pies de los demás. ¿Por qué? Porque era una necesidad. A nadie le gusta lavar los pies, pero todos entendieron la necesidad, experimentaron en carne viva esa necesidad. Jesús directa y personalmente dijo a sus discípulos: la próxima vez que esto suceda, quiero que laven los pies los unos a los otros. Creo que Jesús ya estaba pensando en lo que estaba por pasar, pues él lo sabía. Los discípulos iban a estar reunidos para la festividad de Pentecostés. Iban a estar en ese mismo aposento alto después de su muerte y después de su resurrección, y quería que literalmente lavaran los pies de unos y otros. Además, que se ayudaran mutuamente en sus problemas y necesidades. Necesidades hay muchos, problemas hay muchos, y Jesús quería que se ayudaran los unos a los otros. El propósito de Jesús al dar ejemplo de la necesidad de hacer esto no era por la pureza ritual, no, sino una expresión de la actitud del verdadero discipulado, que es algo mucho más profundo que lo físico. Jesús también quería demostrar esto, que había algo más profundo. Él quería que tomaran la naturaleza de siervo. Esta actitud va más allá de lavar los pies. Pedro, recordando tiempo más tarde lo que Jesús hizo ese día, escribió lo siguiente: todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Primera de Pedro 5:5. Recordó cuando Jesús se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Sí, hermanos, cuando miramos este mundo vemos muchas necesidades, muchos problemas, muchas heridas. Y si vamos a marcar la diferencia, necesitamos, sí, ser discípulos que enseñan a otros lo que han aprendido de su maestro, pero también ser siervos. Necesitamos tomar la toalla. Hay familias que no saben si van a poder pagar la renta de la casa, si tienen para el sustento diario de su familia. Hay niños que no saben si van a poder comer hoy. Hay mujeres que no están seguras si sus esposos van a llegar en mal estado o inclusive si van a llegar. Hay papás que no saben cómo pueden decir a sus familias que han perdido su trabajo. Hay adolescentes que están buscando el amor en los lugares incorrectos porque nunca lo han recibido en casa. Podría seguir y seguir nombrando diferentes situaciones, diferentes necesidades de nuestro mundo, porque esta es la realidad. ¿Y quién va a lavar los pies? ¿No creen que sea la iglesia la que debería dar ejemplo? ¿No somos los seguidores de Jesús los que deberíamos marcar la diferencia? Cuando vemos una necesidad, saltemos con el deseo sincero de servir a los demás. ¿Y cómo aprendemos a ser siervos? ¿Cómo comenzamos a servir a nuestras comunidades? Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Cuál es la idea? Comenzamos a servir a la familia primero, hermanos. ¿Cómo podemos pretender amar a nuestros hermanos? ¿Cómo pretendemos amar a nuestra comunidad o sociedad si no amamos primero a nuestra familia y a nuestros hermanos en la fe? Si no hacemos bien a nuestros hermanos y hermanas, nuestros intentos en el mundo no valen mucho. Es en la iglesia, con la familia, donde aprendemos a servir los unos a los otros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4 dice:
Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, hermanos, tomar la toalla no es una opción. Si no estás sirviendo a tus hermanos y hermanas, no estás siguiendo a Cristo. No estás haciendo su voluntad, pues tu actitud y tu vida no reflejan el ejemplo que Él nos dio. Sí, Él dijo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Sí, Jesús dijo, hagan lo mismo que yo les hago a ustedes. Entonces, hermanos, tomar la toalla no es una opción. Si no estás sirviendo a aquellos que no son parte de la familia de Dios, tampoco estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. La clase de tarea que hagamos no importa. La motivación es lo que vale. Si Jesús, nuestro Salvador, el Creador del universo, estaba dispuesto a hacer una tarea humilde, nosotros, sus seguidores, debemos hacer lo mismo. No importa si la tarea es desagradable, como quitar la suciedad de los pies de alguien, barrer el piso, tirar la basura. No debemos solamente buscar las tareas que son agradables o que llaman la atención de otros, como lo es enseñar, predicar, cantar, etc. Si nuestra actitud es así, no estamos tomando la naturaleza de siervo porque queremos lucirnos. Estamos siendo egoístas, lo cual es contrario a ser siervo. Nuestro servicio debe nacer de un corazón que quiere ser como Jesús, un corazón que quiere imitarlo. Hagamos lo que Jesús hizo, busquemos los pies sucios, marquemos la diferencia. Jesús lavó los pies de los discípulos para enseñarnos a pensar que nada nos rebaja si podemos fomentar la gloria de Dios y el bien y la unidad de nuestros hermanos. Debemos dejar de lado todo lo que nos impida hacer lo que tenemos que hacer, ya sea importante o un servicio que apenas es notado por los demás. Debemos saber y sentir que lo hacemos para Dios. Y Él lo sabe porque nos ve. Como conclusión, hermanos, nuestro tiempo es tiempo de siembra. En el otro mundo segaremos lo que sembramos hoy. Debemos tener cuidado de hacer el bien en nuestra vida. Mejor dicho, hacer el bien debe de ser la actividad más deseada en nuestra vida, especialmente si se presentan ocasiones nuevas y hasta donde alcance nuestro poder o influencia. Cristo lavó los pies de los discípulos para enfatizar el valor del lavado espiritual y la limpieza del alma de las contaminaciones del pecado. Todos los que son espiritualmente lavados por Cristo tienen parte con Él. A todos los que Cristo reconoce y salva, los justifica y santifica. Y los deberes son mutuos, hermanos. Debemos aceptar ayuda de nuestros hermanos y debemos darles ayuda. Debemos dominar el orgullo que habita en nosotros. Y el amor que llevó a Cristo a rescatar y reconciliar a sus discípulos cuando eran enemigos, aún sigue vigente hasta el día de hoy para nosotros. No olvidemos seguir el ejemplo de humildad y servicio que nos dio Jesús y hagamos el bien primero a los de la familia de la fe, la iglesia. Quiera Dios, hermanos, que esta iglesia amada de Madero, en este año que hemos empezado, pueda ser conocida porque con su amor y espíritu de servicio siempre marca la diferencia. Dios les bendiga.